Ya me lo decía mi esposa que compartiera el día de hoy, pero gracias a Dios nos liberó y podemos estar aquí esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 1, en el versículo 5. Yo creo que ya se saben esa historia, ¿no? Nada más uno. Efra, ¿me prendes el amigo? ¿A poco no tienen calor? ¿O soy yo? Nada más. Gracias, Efra. ¿Ya están ahí? Josué 1:5. Ok. Dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos quieren que Dios les diga eso? ¿Cuántos creen que Dios ya lo declaró sobre sus vidas? Voltea con el que tiene al lado, dile: hermano, te la tienes que creer. Versículo 6 dice, y voltea con el que tienes al lado, dile: esfuérzate y sé valiente. Vamos, repíteselo una vez más, dile: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vamos, voltea con el que tienes al lado y dile: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 dice: miro que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Papá, te damos gracias. Gracias por este día, papá. Gracias por esta noche, papá. Padre mío, que podamos estar en tu casa para recibir, Señor, de lo que hay en tu corazón, Señor. Padre mío, usa mi boca, Señor, que sea ese instrumento tuyo, que pueda transmitir lo que hay en tu corazón para esta noche, para tu casa, para tus hijos, papá. Gracias te damos, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida a esta palabra, Señor, porque solamente tu Espíritu, Señor, puede darle vida, Señor, en cada corazón, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, ya puede tomar su lugar. Continuando con la serie, Él es. Poco a poco van a ver qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, se los digo de una vez. Sabemos que Dios estaba en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Pero lo que Dios ponía hoy para hablar no es de un Dios omnipresente, sino de un Dios que siempre está guardándote. Dile al que tienes al lado: Dios siempre está guardándote. Para ponerle un poquito de contexto a esta historia, sabemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Cuántos lo saben? Habían salido liberados por Dios, usando la vida de Moisés para sacarlos de esa esclavitud. Ya sabemos todo lo que pasó en el desierto. Sabemos de muchos que tenían esa mentalidad todavía de esclavitud. Seguían pensando en Egipto. ¿Cuántos siguen pensando en Egipto? ¿Amén? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ya somos libres? Amén. Y pues ya sabemos que Moisés no podía entrar a la tierra prometida.
había terminado su tiempo, había terminado el propósito por el cual Dios lo había usado, de liberar a un pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos en camino, en pos de la tierra prometida. Y a falta de un líder, Dios tiene que levantar a otro líder. Entonces Dios toma a este personaje, a Josué. Tanto Moisés como Josué, en cada uno en su ámbito, en lo que vivieron, representan una imagen de Jesucristo, una imagen de Jesús. A Jesús llevándonos a un punto de liberarnos de la esclavitud del pecado. Dios usa a Moisés para sacar a Israel de Egipto, de esa tierra de esclavitud. Y usa a un Josué para introducir a un pueblo, a una nación, a la tierra prometida. ¿Y Jesús qué hace? Igual se va a la cruz, nos libera del pecado. Y sabemos que para poder acceder a esa tierra prometida es a través de vivir en Él. Ciertamente podemos ver la historia y sabemos que el pueblo de Israel le dijo a Josué: si Dios está contigo como estuvo con Moisés, aquí estoy. Entonces, lo que garantizaba que Josué fuera el líder era que Dios estaba con él. Sabemos que Josué ya no era tan joven como cuando fue a visitar esta tierra, de probar los frutos y traerlos para que vieran que sí eran buenos. Sabemos la historia que Dios dijeron que sí, la tierra era muy buena, pero era una tierra que tragaba hombres. Era una tierra de gigantes, era de una tierra de estándares altos. Pero solamente 2 jóvenes en ese tiempo, de como 20 años, dijeron: hagamos caso a Dios, esa tierra puede ser conquistada. Es buena, es especial, esa tierra hace crecer a las personas que habitan en ese lugar. Entonces, hubo 2 jóvenes que sí decidieron creerle a Dios y sabía que Dios estaba con ellos. Hay que entender esta parte. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, vivieron una etapa donde Dios les proveía y vieron muchas cosas celestiales en medio de ellos. Vieron la provisión del cielo en medio de sus vidas. Había sol, estaba la nube. Venía la noche y sabemos que en el desierto los climas son extremos. En el día hace demasiado calor y en la noche hace demasiado frío. Y sabemos que Dios en la noche les ponía un fuego delante de ellos que lo guardaba, que alumbraba y sobre todo que traía calor, los cubría. Sabemos que cuando tenían hambre les mandaron maná. Todavía el pueblo de Israel se quejaba y les mandaron carne. Tenían sed, Dios les dio en medio del desierto agua. Entonces podemos ver que este pueblo había visto que Dios estaba con ellos. Entonces, aún pese a eso, de ver a un Dios que está en medio de sus vidas, muchos decidieron no creer y fueron los que murieron en el desierto. Pero hubo una generación que creyó que Dios estaba con ellos. Tenían la seguridad de que Dios estaba habitando en medio de sus vidas. Porque Dios siempre está guardándote, iglesia. Pero a veces nos convertimos como aquellos 10 que olvidamos que Dios está con nosotros. Durante esta enseñanza vamos a ver esa parte y de lo poderoso que es cuando tú crees y estás seguro que Dios está en medio de ti. Créeme, hay victoria en medio de eso. Hay poder en medio de eso. Hay autoridad en medio de eso, iglesia. Si tú creyeras esa parte, te aseguro que no estarías donde estás ahorita. Estarías donde Dios te ha visto para este tiempo. ¿Por qué muchos se frenan? ¿Por qué muchos se estancan? ¿O por qué muchos no pueden llegar a la tierra prometida? Ojo, la tierra prometida no es el cielo, estar con Dios. La tierra prometida es un tiempo donde estamos aquí y disfrutamos de la paz, de la victoria que Dios nos ha dado a través en ese tiempo, a través de la vida de Jesucristo. Entonces, dile al que tienes al lado: estás aquí para disfrutar la bendición que Dios esté en medio de ti. No sé, pero yo sí lo disfruto. No sé tú, pero yo disfruto que
creer y tener la plena seguridad que mi papá está conmigo. No sé cuántos de ustedes puedan decir eso. Yo sé que mi papá está conmigo. Entonces, el pueblo de Israel había visto milagro tras milagro, habían visto que Dios estaba en medio de ellos, pero aún se les olvidó quién estaba con ellos. El que no pudieran entrar o conquistar no dependía de Dios, dependía de ellos. Dile al que tienes al lado, depende de ti. Y como hemos visto, esta parte de esta serie es enseñar a la iglesia lo que Dios es. Y entender lo que Dios es te da ventaja en medio de un lugar. Entonces hoy te quiero enseñar esta parte de que Dios siempre ha estado en medio de ti. Tal vez tú no lo has visto, tal vez hay veces que no lo ves, pero créelo, Dios ha estado en medio de tu vida. Tú podrás decir, pero no has sabido cómo me ha ido, no has visto mi situación actual, no has visto las batallas o las guerras que he pasado. Y muchos me pueden cuestionar, ¿realmente Dios ha estado en medio de mi vida? ¿Por qué tuve que enfrentar esto? ¿Por qué tuve que vivir esta parte o estar viviendo lo que estoy viviendo actualmente? Pero créelo, aún en medio de eso, Dios está en medio de ti. Dios levantó a un joven, bueno, no, como dije, no tan joven en ese tiempo, pero levantó a un muchacho. Bueno, no, sí, yo creo que a lo mejor tenía mi edad, sí estaba joven, Amén, estaba joven. Y le dijo, tú vas a conquistar esa tierra. Tú eres el responsable de introducir a un pueblo y darles esa heredad. No les dijo, o le dijo que iba a ser fácil. No. Le dijo, no vas a tener problemas. No. Le dijo, no vas a tener batallas. No le dijo eso. No le dijo que no iba a tener guerras. No le dijo nada de eso. Dijo, vas a enfrentar a naciones que son en lo natural más poderosas que tú. Pero la ventaja es que yo estoy contigo. Dile al que tienes al lado, Dios está contigo. Vamos, repíteselo otra vez para que quede guardado en su corazón. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no vivimos. Digo, va a sonar algo ahí. No debemos de vivir solamente de experiencias, solamente, sino debe de ser de la certeza que Dios está conmigo. Gente, hasta dijo el perro, amén, excelente. Gente vive y se queda con las experiencias y se olvida de la certeza que Dios realmente sigue estando en medio de él. Gente sale de una victoria y a veces es lo más donde la gente debe de tener cuidado, iglesia, porque sales de una victoria y sales confiado. Piensas que tú puedes hacer todo. Si no, dile al pueblo de Israel, los que se quedaron y murieron en el desierto, dijeron, mi capacidad no me alcanza para conquistar eso. Y se habían olvidado que la capacidad no les daba para alcanzar eso. Tal vez sí, Josué era un buen líder, Josué fue de los que creyó de un inicio que esa tierra se podía conquistar. Josué, en vez de estar con el pueblo armando la pachanga y haciendo una estatua ahí adorándola, él prefirió estar en medio de entre esa población y donde estaba Moisés cuando estaba en el monte con Dios. Él no quería ser parte de esa multitud, él quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo en un lugar. Aun cuando no lo habían invitado, aun cuando no lo habían llamado, él quería permanecer cerca de la presencia de Dios, donde estaba la presencia de papá. Entonces, en lo natural dirías, Josué tenía capacidades, tenía recursos, tenía dones, tal vez tenía el porte, tenía la experiencia de pasar un desierto, pero eso no le daba la garantía de poder entrar a la tierra de Canaán. La garantía de que Josué podría entrar en la tierra de Canaán, mismo Dios se lo dice, yo voy a estar contigo.
La garantía de que tengas victorias en esta tierra, en cada batalla, en cada guerra, en cada circunstancia o en cada enfermedad que vivas. La garantía que vas a salir, que vas a entrar y vas a salir, es que Dios está en medio de ti. Pero el problema no está que Dios esté o no esté. Créemelo, Dios está. El problema está que nosotros creyamos y tengamos esa certeza que Dios está en medio de mi vida. Dios siempre va a estar conmigo. Dios siempre va a estar a mi lado. Dios, aunque yo le falle, Dios va a estar ahí. Pero el problema es que yo me olvido que papá está conmigo. Porque a veces tropezamos, porque a veces caemos o porque a veces no salimos y nos quedamos estancados. Porque se me olvida que Dios está conmigo. Si eres hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios aquí esta noche? A ver, no sonaban convincentes. A ver, vuelvo a repetir, cuenta que he hecho la cinta para atrás. Rebobino. ¿Quién sabe qué es rebobinar? Bueno, iba a decir los viejos, pero Dana también sabe, digo. Pero no todos saben, ¿verdad? Vamos a echar para atrás la cinta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Excelente, iglesia. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, papá va a estar contigo. ¿Tú crees que Dios nada más estuvo con Moisés una vez que se le manifestó? No. Desde que era bebé lo aventaron en el río, la presencia de Dios ya estaba cuidándolo. Aun cuando aprendió lo que aprendió en Egipto, Dios estaba en medio de él. Aun cuando estaba trabajando para su suegro, Dios estaba en medio de él. El problema no era que Dios no estuviera, Dios estaba. El problema es que Moisés no lo había percibido. Debemos de percibir que Dios está en medio de nosotros. Pero Dios le da una instrucción a Josué. Primero le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente por cuidar de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés. Y ahí me detengo un poco. Dios sabía que lo que te mantiene anclado a Él es su palabra. Si no conozco, si su palabra no la mantengo cerca de mí, no voy a poder conocer lo que es mi Dios. Y como consecuencia, me va a pasar desapercibido que Dios está conmigo. Recuerdo, y ya muchos la saben, yo pasé por enfermedad de corazón. Pero lo importante no es que pasé por enfermedad y sané. Créeme que eso no es lo importante. Lo importante es cuando tiempo después, cuando ya caminaba con Cristo, Dios me dijo: tú no creas que se cerró solo. Lo que tenías no se cerró solo, yo lo cerré. Cuando tú pensabas en Zacacahuate, en el que quieras pensar, ellos no te sanaron, yo te sané. Aun cuando tú estabas alejado de mí, yo estaba cerca de ti. Y créeme que cuando Dios me empieza a confrontar con esa parte, veo que mi Dios siempre ha estado en medio de mi vida. El problema es que para mí no pasaba que estaba ahí. Y es lo que muchos vivimos aún caminando con Cristo. Por eso ves muchos hijos de Dios caminando con la cabeza agachada, como que arrastrando los pies, porque no entienden quién está con Él. Tienen un problema difícil, se agüitan. Ven que ya es día 3 y todavía no pagan la quincena, se agüitan. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios está en medio de ti. Dios necesita una iglesia que perciba que Dios está en medio de ella. ¿Crees que Josué en lo natural se hubiera atrevido a aventarse a conquistar esa tierra? No. Él se aventó porque sabía quién era su respaldo. Créeme que muchas cosas no has hecho porque no tienes la seguridad que Dios va a respaldar eso que vas a hacer. Si tú tuvieras la confianza y la seguridad que Dios está respaldando cada paso,
no te detendrías. Correrías a alcanzar ese llamado. Correrías a alcanzar esa meta. Correrías para alcanzar esa tierra prometida que Dios tiene preparada para ti. Pero no lo haces, te detienes, te estancas porque dudas que puedas llegar. Aquel hijo de Dios que camina seguro que Dios va con él, no se detiene, sigue avanzando, iglesia. No importa que enfrente de él esté una tempestad. Por ahí dicen muchos de los que han pasado por carretera: si ves que se viene el chubasco, tú no te detengas, acelérale para que puedas entrar y salir. El chubasco va a pasar. Y así es cada batalla, iglesia. Va a pasar, iglesia, porque Dios está en medio de ti. Créeme que cada batalla no es para probarte, sino es para mostrarte el favor de Dios en medio de tu vida, para que tengas por entendido y tu corazón lo perciba que Dios está en medio de ti, iglesia. Créeme que la mentalidad cambiaría cuando tú sabes que el respaldo de Dios está en medio de tu vida. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, me fui a aventar a estudiar una prepa técnica cuando mis amigos se fueron a la 15, Florida y otros acá, prepas muy buenas. Yo me fui a meterme a un lugar conflictivo. Yo recuerdo mi primer día de clases en cursos preprodéutictos, ya se estaban agarrando afuera trancazos. Vendían droga, vendían de todo. Pero lo que en lo natural me mantuvo seguro es que conocí a alguien en los cursos y él era peleador de artes marciales. Peleaba en esos que le llaman pelea libre, no sé cómo, se me fue el nombre. En esas que están enjaulados y que hasta que uno caiga es el que sale, y él siempre había salido, lo veía bien. Entonces dije, yo me afianzo de él. En medio de un lugar inestable, peligroso, yo me hice amigo de alguien que sabía pelear muy bien. Y créeme que me la pasé muy bien todo el tiempo en la preparatoria. Me acuerdo que de vez en cuando unos me querían hacer bronca y luego salía mi amigo: no te metas con él, él está conmigo. Y había garantía y paz en mi corazón cuando escuchaba esas palabras. Si no has vivido una situación así, creo que a lo mejor no vas a entender el mensaje de hoy. Pero quiero que quede guardado en tu corazón: papá está peleando por ti. Si te fijas la historia, cuando va a entrar el pueblo de Israel en el primer pueblo, en la primera nación, ¿saben cuál era? Jericó. Y estaban las murallas. ¿Qué tuvo que hacer Josué y todo el pueblo? Agarrar picos y darle a la muralla a ver si se caía. No tuvo que hacer en lo natural, tal vez nada con un instrumento, con una herramienta. Solamente tuvo que alabar a Dios y seguir las instrucciones de papá. ¿Por qué crees que Dios le decía a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó? Quería obediencia. Alguien que lee la palabra de Dios, alguien que mantiene cerca la ley, la Biblia, la palabra de Dios en medio de su vida, es porque alguien va a generar obediencia en medio de él. La obediencia que Dios quería que provocara a Josué era para que pudiera hacer conforme Dios le dijo. Aun cuando durara de lo que Dios le dijera, la obediencia y su palabra lo iba a mantener firme en hacer la voluntad del Padre. La obediencia te hace entender que Dios está en medio de ti. Te lo voy a poner con un ejemplo muy práctico. Yo creo que todos fuimos niños, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Aun cuando veas el helado y veas que ya está grande, algún día fue niño. No volteen, Dana y Eli. ¿Qué pasaba cuando papá no estaba y mamá? ¿Qué pasaba? Aquellos que eran obedientes, aun cuando no estaba físicamente, ¿qué hacían? Obedecían. Y los que no, pues ya saben la consecuencia, amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Dios le dice: cuida de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés que mandó él, quería generar obediencia en su corazón. ¿Qué hacía el hijo cuando no estaban los papás? Pero obedecían. Que aunque físicamente no estuvieran, sus palabras estaban vigentes
en su corazón. Y no importara que no estuvieran físicamente, ellos actuaban como si estuviera. Eso es alguien obediente. Tenían en su mente y en su corazón sentir que aunque no estuvieran físicamente, ellos estaban ahí. Tenían conciencia de lo que le habían dicho sus papás para poder obedecer aún en su ausencia física, pero sabían que iban a volver. Eso quería generar Dios en la vida de Josué. Mis palabras deben de bastar para que tú entiendas que yo estoy en medio de ti. Tal vez no me podrás ver, tal vez a lo mejor no me podrás ver cómo está ese actuar de mi mover, pero ten la garantía que yo estoy en medio de tu vida. Y el ejercicio que hizo Dios con Josué fue un ejercicio práctico. Obedece esas palabras que Moisés mandó. Y en ese acto de obediencia pudo ver y entender que no necesitaba que estuviera tal vez Moisés. Entendía que las palabras que había dicho eran ley y debían ser guardadas y obedecerlas al pie de la letra. Y eso provocaría que aunque Moisés no estuviera presente en medio de su vida. Así es con Dios. Cuando tú guardas su palabra, cuando tú lees su palabra, tienes la expectativa y la sensación que Dios está en medio de ti. Y es una realidad en medio de tu vida. Aquellos niños que no obedecían las palabras, se olvidaban que existían sus padres. Pero aquellos niños que obedecían la palabra de sus padres, no hagas esto, pórtate bien, tenían en su mente y en su corazón que sus padres existían. Y era lo que Dios quería provocar en la vida de Josué. Yo estoy en medio de ti. Y es lo que nos pasa mucho, iglesia. Olvidamos que Dios está en medio de mi vida. ¿Cuántos quieren cambiar esa situación? Tal vez los pastores no te pueden ver lo que haces, pero Dios puede ver todo lo que haces. Y debemos de tener eso bien consciente, iglesia, porque si tú tuvieras conciencia, obedecerías. No necesitarías que estén los hijos, sus padres presentes para obedecer, porque tienen la conciencia que tus papás están ahí. Sigo avanzando, ya son las 9. ¿Aguantan? Bueno, hoy te dice 1:33, tenemos todo el tiempo. Voltea con el que tienes al lado y dile: Dios está en medio de tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no vivimos la palabra? Porque no la guardo en mi corazón, no está en tus labios. Y cuando hablo esta expresión de hablar en labios, Dios me llevaba a este punto. Pero yo le preguntaba a Dios: ¿qué quiere decir con que la guarde en sus labios? Que la tenga ahí en sus labios. Es que la estés viviendo a cada momento. Que cuando vas manejando y alguien se te cruza o te da un cerrón, en vez de responder y saludarle a su mamá, decirle: Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que manejan hacen eso? ¿Sí me entienden, verdad? Que en vez de recordarle el 10 de mayo, decirle: que la bendición de Dios esté en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Realmente muchas veces no está en nuestros labios y no la estamos viviendo. Sí, nos jactamos de leer mucha palabra, pero no la vivimos. El tener tanto conocimiento no nos sirve, iglesia,
sino vivir lo que estamos leyendo y aprendiendo. Créeme que si aplicaras, yo creo que el de perdido el 30-40% de lo que se te ha enseñado aquí, tu vida sería totalmente diferente. Yo creo que el domingo así te emocionaste, porque a veces es emoción, decimos amén, gloria a Dios, y salgo de aquí y se me olvida cada palabra que fue soltada en medio de mi vida, porque no la vivimos. No es parte de nosotros la palabra. Y lo que Dios le decía a Josué, que esta palabra esté en tu boca, porque si está en tu boca, vas a provocar que puedas ver y sentir lo que yo hago en medio de ti. No sé cuántos quieran sentir que Dios está en medio de ustedes. Es tiempo de que empieces a vivir cada palabra que lees. Quiero ir cerrando con esta parte. Ya el tiempo es apremiante. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren que cada cosa que emprendan prospere? Amén. ¿Cuántos quieren que cada cosa que hagan salga excelente? Amén. Bueno, ya bajaron los amenes. ¿Ya ven? ¿Por qué crees que el pueblo de Israel no conquistó? No lo quiso hacer. Y es lo que a veces tiene dormida la iglesia de Cristo. Pues su palabra dice, no sé no entender por qué los del mundo son más sagaces que los del reino. Porque hay gente que no ha creído que Dios está en medio de él. Quiero empujar esta noche esta palabra en tu corazón y que la tomes como una palabra que rete tu vida. Que puedas entender que Dios está en medio de ti y que puedas vivir bajo esa experiencia de que Dios está en medio de tu vida. Que tu actuar y tu caminar de aquí en adelante no sea el mismo. Tal vez Josué, antes de que Dios le afirmara esa parte, tal vez a lo mejor dudaba en ciertas cosas. Tal vez sí pensaba que naturalmente le quedó grande ese llamado. Imagínate llenar los zapatos de Moisés, aquel libertador, aquel que fue padre para muchos, para multitud, y caminó al pueblo de Israel que parecía como esas ovejas que caminaba con su suegro Jetro en el desierto, necias, testaduras, queriendo volver, pero aún a fin los llevó hasta el río, enfrente del río Jordán, para que pudieran cruzar a la tierra prometida. Tal vez ese llamado Josué pensaba que le quedaba grande. Por eso Dios afirma su corazón diciéndole: esfuérzate, sé valiente, no dudes, yo voy a estar en medio de ti. No son las capacidades, no son los recursos, es mi presencia en medio de tu vida la cual te va a hacer conquistar. Y estaba afianzando en el corazón de Josué: siempre he estado contigo. Porque le dice: todos los días de tu vida yo voy a estar ahí. Entonces mi pregunta es: Dios, ¿estás hablando a partir de que le dijiste esa palabra? ¿O era tiempo atrás que tú estabas con él? ¿Ustedes qué piensan, iglesia? Era todo el tiempo. Pero la duda en nuestro corazón de saber que Dios siempre ha estado con nosotros nos hace temblar o tambalear en cada paso que damos. Pero quiero que esta noche quede consciente tu corazón y tu espíritu. Bueno, tu espíritu ya está consciente, pero que tu corazón y tu alma esté consciente que papá está en medio de ti. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos tienen planes o sueños por conquistar? A ver, levante su mano. Quiero ver quién tiene planes, sueños. O quién ya cumplió su propósito, digo, para que ya se ha llevado. Vaya. Yo tengo muchos planes, propósitos en el reino. Entonces, a ver, levántala bien, digo. Hasta en eso a veces la levantamos y como que, sí, como que quiero, no quiero.
baja tu mano. Esa noche papá quería hablarte y decirte: hijo, cierra tus ojos. Hijo, hija, yo he estado siempre contigo. Dios ponía en mi corazón esta parte. Que debiera ser suficiente para nosotros el saber que Él está. Pero hemos vivido mucho tiempo volteando a ver tal vez mi bolsillo, tal vez los recursos naturales que tengo, trabajo, escuela o como le quieras llamar, que eso es lo que me va a sustentar para alcanzar mi tierra prometida. Y hemos vivido así, iglesia. Pero Dios trae esta palabra para que tu corazón cambie de sentido y pueda entender que papá está en medio de ti. Y si puedes entender esa parte, tu vida posterior no puede ser igual como ha sido antes. Dudas, temores, tiene que ser borrados de en medio de ti. Yo sé que no has alcanzado el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida por tanto temor, por cada miedo. Tal vez has tenido miedo al fracaso por mucho tiempo. Has tenido mucho miedo al que va a pasar los días por venir. Pero Dios trae esta palabra para decirte que Él siempre ha estado en medio de tu vida. Y que si no lo has percibido es porque tal vez no has guardado su palabra en medio de tu corazón, porque no has vivido su palabra. Pero es un tiempo que Dios quiere traer para ti y recordarte estas palabras que le dijo Josué: que guardara su palabra, que guardara cada parte de su palabra, cada mandato, cada letra, que la guardara en su corazón, que fuera obediente a ella, pero que también la viviera, iglesia. Es un tiempo para que empecemos a vivir cada palabra que Dios ha soltado sobre este lugar, cada palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. Y la única forma de vivirla es tener conciencia que Dios está en medio de nosotros. Tal vez planes se han frustrado porque has olvidado que Dios ha estado en medio de ti. Créemelo, iglesia, Dios siempre está contigo. Pero lo que te ha llevado tal vez a frenarte es que tú has olvidado que Él está ahí. Tú podrás pensar, y muchos de los que hemos vivido tantas cosas que decimos a veces como que Dios no está aquí en esta casa. Pero créeme que su presencia está aquí. Créeme que su presencia se está moviendo y que su presencia está trabajando para lo que Él ya tiene planeado para este lugar. Créeme que llevo varios miércoles observando y viendo cada silla. Le digo: señores, creo que estamos a la mitad de la capacidad. Pero Él me dijo: no lo veas de esa manera. Necesitas ver lo que es solamente la semilla de lo que ha de venir sobre esta casa. Pero si nosotros empezamos a dudar y no estar conscientes que Dios está aquí, se va a quedar estancado en este lugar. Dios necesita una iglesia que crea que Dios se está moviendo en medio de su vida, que Dios lo puede usar, que Dios lo puede transformar y seguir creciendo en el reino. Dios necesita una iglesia que sea esforzada y sea valiente, porque solamente una iglesia que se esfuerce y sea valiente tiene conciencia que Dios está en medio de él. Abre tantito tus ojos. ¿Tú crees que Josué se iba a esforzar y a ser valiente si supiera que la presencia de Dios no estaba en medio de su vida? No lo hubiera hecho, iglesia. No lo hubiera hecho. En lo natural, ni de loco voy a enfrentarme a esos gigantes. Pero lo que le ayudaba a esforzarse y a ser valiente era que Dios estaba en medio de él.
Porque a veces no somos esforzados y a veces porque no somos valientes, porque me olvido que mi papá está en medio de mí. Créeme que me ha aventado en unas y me ha arriesgado porque sé quién es mi respaldo. He atrevido a salirme de 15 años de estar en un lugar seguro, con el confort, en lo natural, y no lo digo en una posición alta donde lo que yo dijera se podría hacer. Arriesgarme a vivir una nueva etapa en un nuevo trabajo, donde tengo que volver a picar piedra, donde tengo que volver a que la gente tenga confianza en mí, en lo que yo hago, en lo que yo soy. Pero lo hice porque Dios me dijo, ya es el tiempo. Y créeme, al principio vi unas cosas que decía, Dios, seguro que eres tú que me moviera para acá. Y digo, sí, yo soy. Y he visto cómo Dios ha ido cambiando la atmósfera, Dios cómo ha cambiado las situaciones, y he visto cómo Dios me ha aventado a hacer cosas que no hacía antes. Pero me esforcé y fui valiente porque Él lo ha dicho. Y créeme que muchas cosas de mi vida sí las he hecho, porque sé quién es mi respaldo, sé quién es mi garantía. Entonces imagínate los que estamos aquí este día, esta noche. Tal vez no somos toda la iglesia, pero estamos unos que le creemos a Dios. Para entrar a esa tierra prometida no se necesitó 12. Yo creo que hasta con uno que creyera bastaba, pero hubo 2. Y esos 2 pudieron meter a una nación a la tierra prometida. Lo que te quiero decir esta noche es que Dios está en medio de tu vida. Y Dios te ha escogido en este tiempo para llevar esta casa al lugar que Dios tiene planeado para este tiempo. No sé si no te has permitido decirle a Dios, muéstrame, Señor, lo que viene a un futuro a esta casa. Yo he estado varios miércoles atrás escuchando a los que predican, pero también observando y viendo. Mi hijo Dios, ya está la semilla ahí. Para entrar a la tierra de Canaán necesité a 2, y una multitud pudo entrar a esa tierra. Los que van a llegar para entrar a la tierra que Dios tiene preparada para esta casa, ya estamos aquí, ya están aquí. Y créemelo, y lo declaro y lo creo. Gente va a estar aquí porque puede ver que Dios está en medio de tu vida. Dios va a llegar a esta casa, no por las instalaciones que tengamos, por los climas, por los buenos maestros, por los buenos servidores, por los buenos músicos, los que predican, no. Van a estar en esta casa porque van a sentir que la presencia de Dios está en medio de aquí. Créeme que en tu trabajo viene un tiempo donde Dios va a abrir puertas y donde Dios te va a promover para que sigas creciendo. Y no es por tus capacidades y no es por tus buenos talentos, sino es porque la gente va a reconocer que tienes algo que los demás no tienen, sino que es la presencia de Dios obrando en medio de tu vida. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Un pueblo que no se mueve, que no avanza, es porque ha dudado que Dios está en medio de su vida. Pero aquel que ha creído, y espero que los que estemos aquí hemos creído, que Dios está en medio de nosotros. Entonces los siguientes días por venir, no te voy a ver en el mismo lugar. Te voy a ver avanzando a lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Créeme que Dios ha depositado dones, talentos, ministerios en el medio de esta casa. Y es el tiempo de que se cumpla cada llamado, que se cumpla cada palabra que Dios ha soltado en medio de ustedes, porque Él está aquí y Él va a cumplir cada palabra que ha dicho. Pero dice, y una iglesia que se atreva a creer que papá está ahí. Créeme, Dios está en medio de esta casa. Y oro para que no nomás ustedes puedan percibir eso. Oro que por los que van a venir a este lugar, que puedan ver que el mover de Dios está activo en medio de cada uno. Viene un tiempo donde el Espíritu de Dios va a activar cada vida.
pero solamente lo va a hacer con aquel que se atreva a creer que Dios está en medio de él. Entonces yo espero que los siguientes servicios podamos ver gente que se empieza a levantar, y va a venir un gran mover de Dios. La primera parte que tenía que enfrentar el pueblo de Israel, que después se los comparto, es el río, donde frenó lo natural y se estableció la presencia de Dios. Entonces, cada persona que caminaba sobre el río, tal vez no estaba lleno de agua, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Es un tiempo que Dios ha preparado para esta casa. La presencia de Dios va a ser palpable en medio de ti. La presencia de Dios va a cubrir tu vida de una manera que ni te imaginarás. Que aún tus enemigos van a empezar a caer. Aún aquellas cosas aquellas paredes, aquellas murallas que estaban enfrente de ti, se van a empezar a derrumbar, porque la presencia de Dios se va a activar en medio de tu vida. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Papá, que se haga viva esta palabra en medio de nosotros, papá. Queremos, papá, que tú estás en medio de nuestras vidas, Señor. Que Padre mío, hice un parteaguas en medio de nosotros, papá. Que Padre mío, los siguientes días, papá, nos atrevamos a dar pasos de fe, Señor. Tal vez lo natural, Señor, nos va a decir, Señor, que no vamos a poder, Señor. Tal vez lo natural, Señor, nos va a decir, hasta aquí puedes llegar, no hay más camino adelante. No, Padre mío, oramos, Señor, que los caminos se abren, papá, a nuestra vista, Señor. Que tú darás visión, Señor. Que a partir de hoy, Señor, en esta casa, Señor, vamos a empezar a ver cosas, papá, que no habíamos visto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que sea una iglesia que se esfuerce, Señor. Que sea valiente, Señor. Que se atreva, Señor, a guardar tu palabra, Señor. Que se atreva, papá, a vivir, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, papá. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.